Hola, ¿qué tal? Una vez más, buenos días o buenas tardes, no sé, depende en qué horario estén consultando el video, pero bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de los temas que habían quedado pendientes de criptografía y esteganografía. Y como habíamos acordado en la reunión del día de ayer, que estuvimos realizando el meeting para poder ponernos de acuerdo, era empezar a realizar las tareas que correspondían a la parte práctica y sobre todo hacer una retroalimentación de esta parte de criptografía y esteganografía, porque son dos elementos importantes. Primeramente, la criptografía nos habla de todos los elementos y mensajes ocultos que se pueden utilizar a través de técnicas matemáticas para poder eh, resguardar información. Mucha gente, más bien muchas empresas y muchos protocolos utilizan criptografía para poder trabajar en diversas cuestiones, sobre todo en elementos que ofertan robustez y seguridad en diversas canales de comunicación. Si hablamos de elementos lógicos, por un lado tenemos los protocolos que van, así como el protocolo TCP/IP, así como UDP, que funcionan a través de red y orientados a conexiones. También existen protocolos de seguridad, por ejemplo, hay elementos como radios o algunos otros tipos de protocolos que nos ayudan a poder garantizar la seguridad a través de diversos métodos. Por ejemplo, RSA, cuando trabajamos con una terminal SSH por el puerto 22, tenemos que RSA nos ayuda a poder generar un túnel encriptado donde nuestra shell está conectada directamente hacia otro punto y nos permite poder trabajar en diversos elementos. Entonces hay como muchas cosas que se pueden trabajar en esta área. Si ustedes tienen la posibilidad ya de iniciar su máquina virtual, dentro de Linux están algunas características que son importantes para poder trabajar en ello. Porque les hablaba yo de lo que es RSA, cuando ustedes trabajan con una terminal SSH, ustedes pueden trabajar pueden ver básicamente dónde está utilizando estos métodos de encriptamiento y por ello es que es importante trabajar en ello. Y ahí había comentado, miren, algunos de ustedes instalaron la máquina virtual, no sé si hayan utilizado alguno de estos, pero bueno, no es necesario instalar el sistema base, pueden ocupar el modo live para poder trabajar en Parrot y a partir de ahí pues ya se configura. Si tienen buenas características su máquina, pues pueden ponerle ciertos parámetros para que sea un poco más rápido. En este caso tengo aquí pues yo le di de memoria 4 GB. La parte de los procesadores, seleccioné el número de procesadores, dos procesadores con 4 núcleos, 20 GB de espacio en disco duro y estoy trabajando con el adaptador en modo bridge, que era lo que habíamos comentado también en la reunión, que nos permite poder simular que tengo un equipo físico más conectado dentro de la red cuando utilizo el modo bridge. Cuando utilizo el modo NAT, lo que hace es que la máquina virtual crea un DHCP virtual al cual le asigna una dirección IP local y pueden trabajar sin ningún problema. No quiere decir que cuando yo lo ponga en modo NAT no voy a poder conectarme a internet. Sí lo voy a poder conectar, pero utilizando el DHCP de la máquina virtual. Y cuando yo lo hago con modo bridge, lo que pasa es que utilizo el DHCP del modem. Si en este caso tienen Easy o Telmex, pues pueden trabajar sin ningún problema en ello. ¿Sale? Pero ya depende de cómo ustedes lo quieran ir trabajando. Aquí yo selecciono porque en algunas ocasiones español, pero el español de España, ¿por qué? Porque me permite la interacción con déjenme maximizo, con el teclado en español. Por eso es que estoy utilizando ello. Ahora vamos para los temas de criptografía. Vean, voy a abrir una terminal en Parrot. La terminal en Parrot me va a permitir poder visualizar algunos comandos y ir viendo precisamente adentrándonos al tema para poder trabajar en lo que vamos a ver. Algunos comandos de estos yo creo que muchos de ustedes los conocen. Voy a irme a la raíz hasta el root, ¿sí? Y de ahí voy a buscar algunos parámetros que me permitan poder trabajar dentro de la configuración que estamos viendo. ¿Sale? Hay muchos servicios también dentro de Linux que nos permiten poder trabajar
en diversas cosas, ¿sí? Y sobre todo porque hay servicios que son esenciales dentro de la misma, dentro de Linux. Aquí tenemos el servicio de SSH, si lo ven, lo ubican, sí. Voy a abrir esa carpeta y cuando le doy clic en esa carpeta, por eso es que les decía, a este terminal estoy empezando con algunos ejemplos de la utilización de la criptografía. Y aquí nos damos cuenta que hay algunos elementos, por ejemplo, que son las llaves públicas. Aquí tenemos y vamos a empezar a ver esta parte de la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica, que son dos elementos que ustedes también debieron de ir visualizando a lo largo de su investigación que estuvieron haciendo. O sea, hay elementos criptográficos que son simétricos, llaves asimétricas con llaves públicas y llaves privadas, las cuales permiten poder tener una mejor conexión directamente dentro de, mayor seguridad, perdón, dentro de los sistemas. Y tenemos aquí dentro de SSH algunas de las llaves públicas que se utilizan para poder trabajar. Si yo quisiera ver alguno de ellos, simplemente le doy nano, ¿sí? Y visualizo el contenido de algunas de las llaves que tengo aquí. Vamos a ver. Y la llave pública, por ejemplo. ¿Sí? Le doy aquí y me aparece todo lo que es la llave pública. Dice que no tengo permisos porque no soy superusuario y no tengo permisos de escritura. Por lo tanto, no, ahorita no voy a modificar nada aquí. Simplemente le doy control Z, me saca de esa visualización y yo puedo ver algunas de las llaves que están aquí. Vamos a ver alguna otra. Por ejemplo, una llave con características RSA. Estas características RSA son las mismas que se utilizan dentro de como las llaves bancarias, así las key que regalan o te da tu banco para poder confirmar las transacciones a través de la red, y estas te permiten poder tener un mayor robustez. ¿Sí? Creo que aquí no hay nada en esta. Vamos a la otra, a la pública. ¿Sí? Y encontramos los elementos de la llave pública de RC. ¿Sale? Ese es uno de los pequeños ejemplos que pueden trabajar para ir visualizando en dónde puedo encontrar criptografía también. En donde también puedo encontrar criptografía, además de esto, pues hay varios elementos sobre los cuales podemos ir visualizando. Me voy a cambiar un poquito de aquí de la máquina virtual y me voy a regresar a Windows para ir visualizando algunos conceptos, ¿no? Hay una herramienta que si pueden bajarla es bastante útil. Se llama Hashcalc y me permite poder ver algunos tipos de codificaciones que yo tengo, ¿no? Algoritmos criptográficos también. Y por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar y sacar los hashes calcular el hash de algún tipo de archivo. Vamos a pensarlo, ¿no? Todos los archivos pueden ser sometidos a diversos tipos de hash. Esto quiere decir que si yo elijo un archivo como tal, pues puedo saber el contenido a nivel de hash y evitar, por ejemplo, diversos tipos de alteraciones. Realmente voy a buscar un archivo que me permita a mí poder mostrarles a ustedes qué es lo que se puede hacer con esta herramienta, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, sobre todo porque aquí yo tengo cualquier tipo de archivo que yo quiera visualizar, puede ser sometido a un tipo de hash. Me voy a ir al escritorio, que es a donde yo quiero, en este momento quiero ver qué hay aquí en el escritorio. Y quiero seleccionar, por ejemplo, una evidencia, por ejemplo. Este archivo que es un Word, evidencias, y le doy a abrir, ¿sí? Y ya está cargada la ruta. Dice que le voy a dar el formato de el file, le doy calcular. Y lo que va a hacer ahorita la herramienta, ya está mostrando algunos de estos ejemplos, tengo que me calcula el MD5, el MD4, el SHA1. Ahora, estos algoritmos son los mismos que utilizan, por ejemplo, cuando están trabajando en base de datos. ¿Sí? En base de datos también les permite poder trabajar
en MD5, cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo sesiones a través de programando en PHP y quieren hacer que el nombre de usuario o la contraseña viajen encriptados, pues lo que hacen es encapsularlos a través de este método de MD5 y posteriormente les va a aparecer en la base de datos, no les va a aparecer, por ejemplo, si escriben su nombre o algún tipo de contraseña, les va a aparecer pero encriptado de esta forma. Entonces está utilizando un método de MD5 que actualmente pues ya no es tan utilizado. Ya a partir de unos años para acá podemos encontrar muchas debilidades dentro del algoritmo y entonces es muy fácil poder ya craquear una contraseña de este tipo. Se recomienda que se utilice, por ejemplo, SH256, SH384 o SHA512, ¿sí? Para elementos un poco más robustos. Recuerden que mientras más robusta sea la contraseña, ustedes van a tener la posibilidad de poder eh, checar eso. Entonces, también en Linux, si ustedes ocupan Parrot, vamos a ver que si yo tengo algún tipo de archivo aquí. Vamos a ver si es MD5 Zoom y SSH. Ok, creo que dice que no tengo permiso. Sí, le doy sudo md5 zoom ssh host exakey y me aparece la respuesta. Le estoy diciendo con el comando md5 zoom que me calcule la cadena de hash de este archivo, en este caso del ssh host exakey, y me pareció que el md5 es esto. ¿Sí? Vamos a ver si podemos elegir acá SHA1, el SHA1, y me aparece también esto. ¿Ya vieron? A nivel de texto yo pudiera crear algunos otros elementos. Me voy a mover un poco aquí de carpeta, me voy a mover a la carpeta del escritorio para crear un archivo nuevo. ¿Sí? Y vamos a crear un archivo dentro de este directorio, ¿no? Pero bueno, lo pueden crear ya sea de entorno gráfico o como ustedes quieran, ¿no? Pueden crear aquí el documento desde el archivo, en el file, y lo pueden editar y poniéndole lo que ustedes deseen. No le voy a poner aquí hola en minúsculas y le doy save. MD5 y ya que tengo el MD5 zoom, le doy new file y me aparece esto, ¿no? Que es la cadena resultante. Lo que hace en este caso la comprobación del MD5 es lo que tiene hola internamente el archivo y me aparece esta cadena. Vamos a comprobarlo aquí. Voy a cambiarme en Haskell, me voy a cambiar a TextString, voy a ponerle hola, ¿sí? Lo calculo y está utilizando, bueno, creo que está utilizando un método distinto, ¿sí? Pero creo que en el contenido es en diferente formato, por eso es que no me está apareciendo lo mismo. Si fuera una cadena de texto plano aquí, ¿sí? Me hubiese aparecido el mismo contenido que acá, ¿ok? Pero bueno, en Hashcalc también yo puedo trabajar con archivos, puedo seleccionar archivos cuando quiero seleccionar un, un, un archivo, un programa, un exe, tipo texto o en cadenas de hexadecimales, depende de cómo ustedes lo quieran trabajar. ¿Sale? Bien, este tipo de codificaciones se utiliza mucho. MD5 se utiliza mucho en lo siguiente. Cuando ustedes tienen procedimientos forenses y cuando trabajan con algún procedimiento que permita el hecho de que ustedes vayan a transportar la evidencia. Vamos a pensar que ustedes tienen un caso forense en donde
caso se presentó en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco y ahí van a hacer el levantamiento de la información, pero el laboratorio forense se encuentra en Ixtapaluca, pero se tiene que trasladar. Ustedes deben de garantizar que la evidencia que se levantó en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco va a llegar intacta al Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. Por lo tanto, cuando ustedes se llevan una evidencia y utilizan mecanismos de sanitización, lo que están utilizando pues son elementos que son cadenas hash. En este caso se utiliza mucho el MD5. Entonces lo que hacen es que antes de que salga la evidencia de Chalco para Ixtapaluca, calculan el hash del archivo. En este caso tendrían que seleccionar un tipo file. Seleccionan el archivo, vamos a pensar que mi evidencia es este archivo de actualización pip, que es un Python, y le calculo el hash y voy a anotar esto en mi etiqueta. Y lo anoto tal cual, con mayúsculas y números que me aparecen, y con eso queda resguardada la memoria, se protege contra escritura y posteriormente se traslada directamente hacia Ixtapaluca, de Chalco a Ixtapaluca. En Ixtapaluca lo primero que debe hacer el laboratorio forense pues es verificar que la evidencia que está recibiendo es la misma. Por lo tanto, lo primero que debe hacer una vez que haya el procedimiento de recepción de evidencias y demás es empezar a comprobar que las cadenas que el investigador forense hizo en el levantamiento de la información son las mismas que están llegando a Ixtapaluca, ¿sí? Y eso se comprueba. Lo que hace el laboratorio forense también es calcular el hash y compararlo contra las cadenas. Si hubiese una diferencia entre alguna de las cadenas, en automático la evidencia queda invalidada porque no permite o no está garantizando que es la misma. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones cuando se trabajen casos forenses, porque en el tema 2 nos habla de informática forense y por ahí vamos a tocar un poquito esta parte del tema. Pero por ellos tenemos algunos de estos elementos criptográficos. Ahí va a depender del tipo de algoritmo que ustedes estén utilizando. Actualmente las leyes mexicanas aceptan MD5 para poder utilizar traslado de evidencias, ¿no? Bien, ya vimos aquí algunos de estos ejemplos, pero también donde podríamos encontrar ejemplos de criptografía. Voy a utilizar otra herramienta, ¿sí?, que se llama WinX, para ir visualizando. Es importante saber que nosotros estamos utilizando herramientas que nos permiten poder visualizar qué es cómo podemos ver la criptografía, porque empezar a programar criptografía nos llevaría como mucho tiempo. De hecho, sería toda una especialidad, porque hablaríamos de algoritmos matemáticos y meternos con otro tipo de situaciones que son un poco más complejas. Y en el tema 2 solamente nos tenemos como un subtema como para poder abarcar toda esta parte de criptografía. ¿Sale? Pero voy a mostrarles cómo podríamos visualizar un poquito más de elementos criptográficos y cómo las aplicaciones lo utilizan. ¿Sale? Voy a crear dos archivos. Voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a escribir mi nombre aquí, Kevin Ramírez Vite. ¿Sí? Y posteriormente lo voy a guardar. ¿Sale? Hasta aquí no hay mucho. Simplemente es crear una carpeta. Voy a crear aquí en el escritorio una nueva carpeta que se llame evidencias. ¿Sale? En evidencias voy a guardar el primero, documento 1. Y lo he guardado. Después voy a guardarlo así como está, con esta letra mayúscula. Posteriormente, ¿sí?, voy a hacer lo siguiente. En la opción que yo tengo, bueno, en este caso, voy a proteger este documento. ¿Sí? Cifrar con contraseña y le voy a poner contraseña 123. Repetir la contraseña 123. Dice que se ha hecho el cambio. Le voy a dar guardar como. Lo voy a examinar y voy a ponerlo como documento 2. ¿Sale? Lo cierro y posteriormente ya en mi escritorio ya debo de tener yo dos carpetas, ¿no? Las que son las que acabo de crear, con características que son similares a simple vista, pero ya realmente a nivel de arquitectura interna va a cambiar mucho esa parte. Entonces me voy a mi herramienta de WinX, ¿sí? Le doy abrir y me voy a la carpeta que acabo de crear en evidencias.
tengo documento 1. Voy a abrir un documento por documento. El documento 1 no está cifrado por contraseña. Quiero que vean esto. Hay ciertas cabeceras que están contenidas acá. Estas cabeceras que van desde la 0 hasta la 7 son cabeceras que nosotros llamamos como números mágicos, magic numbers, en término coloquial, o las cabeceras de los formatos de los archivos. Es decir, estos formatos de los archivos nos permite poder saber que es un tipo de archivo Word y que tiene, por ejemplo, aquí estoy leyendo la metadata y estoy leyendo, por ejemplo, el contenido de archivos .xml. ¿Sale? Estos archivos .xml son archivos que utilizan, además de ser un documento de texto, tienen adicional un documento con otro tipo de contenidos. Por eso es que ya no tenemos extensiones .doc, sino que son docx por el XML que viene embebido. Y aquí tengo el contenido. Realmente, si yo lo empiezo a buscar, pues no hay mucho, simplemente parece que son símbolos que están codificados en UTF-8, pero voy a abrir ahora el otro archivo, que es el mismo, solamente que está protegido por contraseña. Si se dan cuenta, el tamaño cambió de 12 kilobytes a 18 kilobytes, siendo que no modifica el contenido, solamente el área de la contraseña. Tengo el documento 1 y el documento 2. Quiero que vean comparación. En este documento 1 no hay como mucho, y aquí empieza lo interesante. ¿Sí? Aquí tengo un elemento que se llama Encrypted Package. Está ya, Word ya está mostrando que hay encriptamiento dentro de este documento. ¿Sale? Por lo tanto, yo aquí me aparecen ya algunas cabeceras y empieza la parte del encriptamiento. Dice que aquí hay un XML, ¿sí? Y por aquí ya agregó Microsoft algunos esquemas. Por ejemplo, hay un HTTP, aquí hay unas los passwords. Vean aquí los cifrados. En este caso dice el tamaño del cifrado. La llave es de 256, el hash de 64. Cipher Algorithm es un AES, Cipher Changing, que es el algoritmo de SHA-512, que si lo comparamos sería más o menos como una clave de este tamaño, ¿sí? de número de bits. Y si fuera un ataque de fuerza bruta, que donde yo quisiera decodificar el elemento sobre el cual está codificado, pues me llevaría mucho tiempo para poder hacerlo. Estaremos hablando tal vez de años o de décadas o tal vez hasta de mucho más años, ¿no? Porque es muy robusto. Y ahí encontramos, y absolutamente no hay visible, no hay elementos visibles, ¿sí? Simplemente ha cambiado el documento, pero nos damos cuenta que a partir de esto, pues encontramos ese tipo de ejemplos claros de cómo se está utilizando el encriptamiento. Ahora, esto me permite poder también saber el metadata de la información. Hay archivos que contienen elementos, por ejemplo, como del metadata, incluso hasta elementos de geolocalización. Cuando una fotografía se toma utilizando metadata, podemos encontrar hasta elementos mucho más profundos. Después vamos a estar abordando eso, ¿sale? Bien, de manera muy general, son conceptos como de dónde podemos encontrar criptografía. ¿Dónde podemos hacer esteganografía? La esteganografía, a diferencia de la criptografía, tiene que ver con que yo puedo utilizar elementos pivote para poder crear archivos ocultos. Es decir, tengo un archivo pivote que puede ser un audio, que puede ser una imagen, que puede ser un archivo de video, y a partir de ahí yo creo el pivote para que posteriormente las demás personas puedan empezar a creer que es un documento que no tiene absolutamente nada, cuando internamente a nivel de bits yo trabajo con otro tipo de elementos y me puedo dar cuenta que puede haber información oculta. Vamos a ver un ejemplo de esteganografía muy rápido y que nos va a permitir poder quitarnos esas dudas que traemos en la cabeza, ¿sale? Para esto yo tengo aquí dentro de voy a meterme a mi línea de comandos, ¿sí? Yo aquí tengo un programa que se llama Beside, ¿sí? Aquí tengo Beside
y tengo un bsite.exe, ¿sale? Voy a teclear bsite.exe para ver las opciones y se ha cargado dentro de del CMD pues todas las opciones, ¿no? Aquí tengo la forma de uso, me dice cómo puedo utilizarlo. Tengo cuatro opciones, la opción "-a", "-x", "-c" y "-l". Y estos son archivos que yo puedo utilizar para poder crear esteganografía. Puedo utilizar bsite, bmp, file, que en este caso mi pivote va a ser un bmp, un texto plano, un archivo de texto plano, un resultante, y si yo deseo agregar un password, pues ya va a depender de cómo ustedes lo quieran trabajar. Que esto tiene que ver con las siguientes prácticas que se van a presentar para esta semana. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a mover aquí a la carpeta de escritorio. Sí, y en escritorio busco mi carpeta de bsite. Y aquí yo tengo algunos de estos elementos. Yo ya creé aquí la comprobación y el resultante y demás. Voy a borrar un resultante y voy a hacer lo siguiente. He creado un pivote que es el elemento inicial. Si se dan cuenta es un archivo de BMP. Si yo le doy doble clic aquí no hay otra cosa más que un BMP, ¿no? No hay mayor inconveniente. Le das doble clic y se debe de cargar como cualquier imagen de BMP. Yo lo creé en Paint. Es importante también que dentro de algunas de las características que tiene la esteganografía no se utilicen fondos de color blanco, porque matemáticamente hablando pues no se pueden combinar algunos elementos o esconder algunos elementos en fondos blancos. Por eso es que estoy ocupando aquí un fondo azul, aquí creé algunos óvalos de colores y es todo lo que yo tengo, un archivo BMP que pueden hacer fácilmente en Paint y que es todo lo que requiere. Entonces voy a cerrar este archivo que es mi pivote. Después me voy a la línea de comandos, que en este caso estoy de este lado, y voy a empezar a hacer lo siguiente. Ok, otra de las cosas, tengo un mensaje, el mensaje oculto. Voy a cambiarlo aquí y voy a poner práctica de esteganografía para seguridad informática TESCHA. ¿Sale? 6851-6852. Profesor. Ok, vamos a ver si nos da el mensaje. Entonces voy a guardarlo. Cierro. Ya tengo los elementos. Entonces voy a tener bsite, la herramienta se las voy a subir, el mensaje y el pivote. ¿Sale? El pivote que es el que yo creé. Este mensaje oculto es el nombre puede ser el nombre que ustedes quieran. Aquí yo le puse mensaje, pero pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿sale? Siempre y cuando sigan la instrucción. Está muy sencillo esto para poder entenderlo. Bueno, vamos a tomar la opción. Entonces me dice bsite espacio "-a". Voy a utilizar la opción "-a" y voy a utilizar el pivote. Mi pivote, el nombre de mi pivote .bmp, la extensión, espacio, el mensaje.txt, ¿sí? Espacio, el resultante. ¿Cómo le voy a poner al resultante? Práctica, ¿sí? En el fondo de este lado ahorita se va a ver cuando empiece a trabajar la herramienta. Vean qué es lo que va a empezar a hacer. Dice que está leyendo el Bitman, el archivo de Bitman, y está trabajando con los 18 megas que yo tengo. Dice que está agregando, analizándolo. Dice que el mensaje ha sido agregado, ¿sí? Y está codificando los datos. Está ya trabajando en ello. Entonces, por lo tanto, pues ya puede, se va a empezar a visualizar dentro de un momento la imagen que ha sido creada. ¿Sale? Es cuestión de esperar un poquito para poder trabajar en ello. Ahora, les comentaba, hay esteganografía utilizando audios, esteganografía utilizando videos, utilizando imágenes, como estamos haciendo ahorita la práctica. Y lo importante es que el usuario final no se dé cuenta de que dentro de la imagen existe detrás de ella un elemento oculto. Precisamente por eso es que es parte de la criptografía, la esteganografía, porque utiliza todo el contenido de la gama de colores que hay dentro de, en este caso, de la imagen BMP, para que posteriormente se cree el archivo, y una vez realizado esto
simplemente yo le dé doble clic sobre en este caso el archivo que se va a nombrar. ¿Dónde estamos? Ok, deme un segundo. El archivo que se va a llamar práctica, ¿sí? Y yo creo que tuve este pequeño problema porque no le puse aquí la extensión, por eso es que estaba tardando un poco, ya me di cuenta. Perdón. Voy a poner aquí práctica.bmp, ¿sí? Va a leer el bitmap y ya va a empezar a crear, ¿sí? Pero hay que poner entonces hay que poner en práctica esta parte. Sí debe tener la extensión, porque si no, el programa te crea un archivo nada más con texto plano y ya no vas a poder visualizarlo. Entonces, tiene que tener esa función. Para ello, entonces, ustedes la práctica la voy a describir qué es lo que van a estar haciendo. Práctica número 1 que ustedes van a ir presentando es utilizando la herramienta de BSite, así como lo están viendo en pantalla. Van a crear un archivo, un archivo pivote con un mensaje que se nombre con un mensaje que ustedes quieran, pero que venga el nombre completo de ustedes dentro del archivo de TXT, ¿sí? Y el resultante pues ya va a aparecer con el archivo que ahorita se va a empezar a crear. Esa práctica que ustedes van a crear, ¿sí? Lo único que me tienen que subir dentro de la plataforma de Schoology es el archivo resultante. Yo lo voy a descargar y voy a decodificarlo y voy a ver su primer mensaje. Esa es su primera práctica. La segunda práctica utilizando BSite es que van a crear el mismo archivo pivote, ¿sí? Pero además utilizando la herramienta de la opción esa, hay que agregarle un password, ¿sí? Agregan el password y ya me lo suben. Estos archivos me van a crear un archivo de texto, ¿sí? Ese archivo de texto, perdón, un archivo de zip, y dentro del archivo de zip me van a poner la primera práctica, que es la que mencioné anteriormente, y la segunda práctica ya con contraseña. Y la contraseña me la ponen ahí en un texto para que yo sepa que ya quedó completa la práctica. ¿Sale? Una vez desarrollado esto, ¿sí? En un documento de Word me van a documentar una práctica de utilización de esteganografía, pero con audio, es decir, van a utilizar un archivo pivote que sea un audio y posteriormente van a inyectarle esteganografía al audio y me van a mostrar que realmente se ha creado el archivo de esteganografía. Entonces todos esos se van a subir en una sola carpeta, en un archivo .zip, y ahí me van a subir la parte de la parte de la parte de la tarea de esteganografía. ¿Sale? Bien. En lo que termina, creo que ya tardó un poquito aquí en leer, creo que son 18 megas, pero no sé qué está pasando ahí. Dentro de Winex, ¿sí? Hay diversas opciones. ¿Qué van a hacer con Winex? Una vez que tengan el elemento de Winex, por ejemplo, aquí como yo lo estoy mostrando, van a hacer lo siguiente, ¿sí? Hay que documentar ciertas prácticas. Van a buscar metadatas dentro de los archivos. Estos metadatas dentro de los archivos van a ser de la siguiente forma. Van a utilizar su cámara fotográfica de su teléfono y van a tomar una fotografía con geolocalización. Una vez que toman la fotografía con la geolocalización, ¿sí? La abren con Winex y me van a identificar las cabeceras en donde están apareciendo las coordenadas del GPS y el metadata de la información que arrojó la cámara del teléfono celular. ¿Sale? Una vez que les aparezca esto, ¿sí? Pues van a tener que documentarla dentro de un archivo de Word también y van a mostrar qué es lo que fue, qué es lo que pasó. Posteriormente, esa misma fotografía que crearon con los metadata, ¿sí? La van a subir a Facebook, suben la imagen a Facebook, descargan
la imagen de Facebook y posteriormente la imagen descargada la analizan con WinX y me muestran los comparativos que hay entre la imagen original y la imagen que fue subida a Facebook. ¿Sí? Van a hacer lo mismo con Facebook y lo suben a Twitter y el otro lo suben a Mega y lo descargan de Mega. ¿Sale? Es comparar y es viendo qué es lo que está pasando con la metadata cuando se están utilizando diversos tipos de elementos. ¿Sale? Esas serían como las dos prácticas. Creo que no termina aquí, está muy grande el Bitman. Pero bueno, voy a trabajar con otro Bitman más ligero. Creo que dice que ya lo está creando. Sí, también es por lo mismo de que está muy grande la imagen que elegí. Pero bueno, aquí está el elemento práctica, ¿ya vieron? Realmente no cambió de tamaño, 18.311 kilobytes. 18.311 kilobytes. Aquí les recomiendo que no utilicen pivotes tan grandes, ¿sí? Para que no suban tanto a la plataforma. Yo elegí este porque estaba haciendo una práctica donde hice un encoding, inyecté audio directamente dentro de este elemento y por eso fue que hice un encoding mucho más grande, ¿sale? Pero bueno, eso se puede hacer codificación y engañar al sistema y convertir el audio en texto plano y posteriormente subirla en una esteganografía y engañar al sistema y pensar que el audio es realmente texto y son varias cosas que se pueden trabajar en ello, ¿sale? Pero bueno, ya tengo aquí la práctica que es el resultante, vean, no hay otra cosa. Voy a mover esto para comprobar que realmente hay esteganografía aquí. Sí, me voy a mover a la carpeta comprobación. Sí. Y ahí tengo los elementos bsite y práctica. ¿Sí? Bsite -x y práctica.bmp. Vamos a empezar a leer el Bitman. Si todo va bien con su esteganografía, pues entonces lo que va a aparecerles aquí dentro de la práctica es el análisis, el mensaje. Se decodificó el mensaje, práctica de esteganografía para seguridad informática, test 6851, profesor Kevin, y nos damos cuenta que a partir de este momento ya tenemos extraído el archivo oculto dentro de este elemento. Y esto quiere decir que si yo borro de aquí el mensaje, ¿sí? No importa, porque no solamente puedo hacerlo una sola vez. La esteganografía ya queda fusionada con el archivo resultante y pueden extraerlo las veces que quieran. Solamente pues que hay que tener ciertas características que se pueden utilizar para poder trabajar en ello. Lo acabo de extraer una vez más y no hubo errores en la metadata. ¿Sale? Aunque ya para prácticas más adelante ustedes pueden utilizarlo, pueden leer este resultante y pueden mandarlo a analizar con WinX, por ejemplo, así como está, y ver qué contenidos hay internos y todo eso. ¿Sale? Entonces, pues de manera muy general, estas serían las prácticas de criptografía y de esteganografía que deberían de presentar para esta semana. Recuerden que tienen una semana para poder subirlas y si existen dudas, tener una retroalimentación pues entre semana, ¿no? ¿Sale? Si no hay más, entonces cierro este video del día de hoy y estamos en comunicación.